Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Lo que vamos a hacer hoy día, bueno, ya les voy a compartir la pantallita. Vamos a terminar los ejercicios que teníamos pendiente. Y bueno, hasta esta parte tienen hoy día programado un cuestionario, ¿no? Entonces el cuestionario se los voy a mostrar ahora. Está por aquí, ¿no? Que ya es de esta parte de potencia. Va a estar habilitado desde las 8 de la noche hasta las 10, ¿ya? Tienen hasta dos intentos, miren, las condiciones no han variado, tienen hasta dos intentos y esto es promediable. Una vez que ingresen al cuestionario tienen 40 minutos, ¿no? Para realizar esto, ¿ya? Muy bien, bueno, en función de eso ya tienen acá su cuestionario, se va a habilitar desde las 8 hasta las 10 y una vez que ingresen tienen 40 minutos, ¿ya? Entonces vamos a retomar donde nos habíamos quedado, que era la parte de ¿dónde está? La parte de los ejercicios, ¿no? De alguna manera aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio en el cual es un circuito RC y nos está pidiendo determinar el factor de potencia y la potencia real, ¿ya? Entonces, para esto nosotros tenemos aquí un valor de resistencia, tenemos el valor de capacitor, pero el valor del capacitor, así como nosotros ya sabemos, no nos sirve solo, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que calcular la reactancia capacitiva en este caso y después de eso recién comenzar a hacer los cálculos. En este caso tenemos una fuente de alimentación de 15 voltios y una frecuencia de 10 kHz, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos viendo este que vendría a ser nuestro ejemplo 2. Vamos a volver aquí a nuestra pizarrita. Y bueno, vamos a comenzar a resolver, ¿no? Tenemos entonces acá lo que vendría a ser el ejemplo número 2, en donde, bueno, de manera inicial necesitamos calcular la reactancia capacitiva, ¿no? Esta reactancia capacitiva, nosotros ya sabemos, es 1 sobre 2 por pi multiplicado por la frecuencia. Nuestra frecuencia es de 10 kHz, entonces tenemos acá 10 por 10 a la 3 y tenemos el valor del capacitor, que en este caso es de 0.0047 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces tenemos esto. Podemos ir un poquito reduciendo, ¿no? Este de acá 10 a la 3 se puede ir con este y aquí nos va a quedar menos 3, ¿no? De esta manera, a ver, vamos a determinar lo que es el valor de la reactancia capacitiva. Esto es 1 dividido entre, tenemos 2 por pi multiplicado por 10 multiplicado por 0.0047 con un exponente a la menos 3, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo ahorita un valor de 3.386, ¿no? Entonces tendríamos 3.39 más o menos, ¿no? Entonces tendríamos acá un XC que es igual a 3.39 kilos, ¿no? 3.39 kilo ohmios, ¿sí? Segundito, por favor. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos ya aquí nuestra reactancia, ¿no? Lo que, bueno, nos está pidiendo ahorita lo que vendría a ser el factor de potencia. Vamos a hallar lo que vendría a ser la impedancia, ¿no? La impedancia total del circuito, el Z. Entonces vamos a tener acá un Z que va a ser igual a 1. Esto es capacitivo, ¿no? Entonces es menos J. Y el valor que hemos hallado de la reactancia, ¿no? 3.39. Entonces tenemos menos J, 3.39. Y esto está en kilo ohmios, ¿no? Tenemos ahorita su forma rectangular. Lo llevaremos a la forma polar, ¿ya? Entonces vamos a tener 1 más 3.39. 3.39 al cuadrado. Y esto es 3.53, ¿ya? Entonces tenemos por una parte aquí 3,53
Y tenemos el ángulo, vamos a determinar ahora el ángulo. Este ángulo que es de 3 puntos, sería la tangente inversa. La tangente inversa de 3.39 dividido entre 1, ¿no? Entonces, tengo acá un valor de 75.56, ¿ya? Tenemos acá entonces el valor de 75.56 grados, ¿ya? Esto es capacitivo, entonces ya sabemos que este signo es negativo, ¿no? Tenemos esta impedancia. Miren, del triángulo de potencias, que en realidad es el mismo triángulo que nosotros manejamos con el valor de las reactancias, la resistencia, y para hallar la impedancia total, es el mismo triángulo, así como habíamos visto en la teoría, ¿no? No sé si recuerdan, acá estábamos viendo, a ver, vamos a volver unas cuantas diapositivas atrás, a esta parte, ¿no? Entonces, este es el triángulo, ¿no? Tenemos resistencia, tenemos la reactancia y, bueno, de esa manera es que nosotros formamos el triángulo. Miren, este mismo triángulo es el que se aplica también para el tema de las potencias. Por lo tanto, aquí yo tengo tita, aquí tengo tita y aquí también voy a tener tita, ¿sí? De esta manera, el ángulo que acabamos de hallar en este momento es prácticamente el mismo ángulo que nosotros necesitamos para nuestro triángulo de potencias. Este ángulo que es de menos 75.59. Menos 75,59. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve este ángulo? ¿Para qué nos sirve esto? Si ustedes recuerdan, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, ¿no? Entonces, gracias a este valor que acabamos de hallar, que es del ángulo, nosotros podemos determinar lo primero que nos está pidiendo acá, que es el factor de potencia. Entonces, prácticamente aquí yo voy a tener el coseno de 75.89 grados, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a tener acá mi factor de potencia. Sacamos el coseno de este ángulo. El coseno de 75.89 es 0.24. Es 0.24. Entonces estaríamos trabajando con un factor de potencia de 0.24. Es un factor de potencia bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo. Pero eso, si ustedes se dan cuenta, se debe a que la reactancia que nos ha salido es 3.39 y es mucho mayor a la resistencia. Entonces, el ángulo que se está formando es mucho mayor. ¿Qué habíamos dicho? Que la tendencia más o menos es que el ángulo sea bastante pequeño. De esa manera, nosotros podemos conseguir un factor de potencia más elevado, casi próximo a 1. O sea, lo que nosotros buscamos es que el factor de potencia sea muy próximo a 1. ¿Ya? Bueno, tengo el valor del voltaje. El valor del voltaje en este caso es de 15 voltios. Y tengo el valor de la impedancia. Nuestra impedancia en este caso es, la teníamos por acá, es 3.53, ¿no? Es 3.53 con un ángulo de 75,59 grados negativo. No sé si estoy bien. 75.59. Miren, tengo el voltaje, tengo la impedancia. Lo que necesito hallar en este momento es la corriente, ¿ya? Entonces, vamos a determinar el valor de esta corriente. El valor de esta corriente va a ser I igual a voltaje sobre la impedancia. Entonces, nuestro voltaje era de 15 voltios. Como no nos indica, bueno, entonces aquí asumimos que es de 0 grados. Y la impedancia que es de 3.53. 3.53 con un ángulo de menos 75.59 grados. ¿Ya? A ver, alguien estaba intentando ingresar. Aquí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar lo que es la corriente, ¿no? Entonces, mi corriente, en este caso,
No nos olvidemos, por si acaso aquí, no estoy poniendo, pero bueno, lo pusimos atrás. Esto está en kiloohmios, ¿no? No nos olvidaremos esto. Esto es 3.53 por 10 a la 3, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí vamos a tener, donde está 15 dividido entre 3.53, segundito, 3.53, y tengo 4.25. Entonces tengo aquí un valor de 4,25 con un ángulo de 0 menos 75.59. Esto se va a volver positivo. Y esto va a estar en miliamperios. ¿Sí? Tengo entonces ahorita ya lo que es nuestra corriente. Esta potencia real básicamente es el voltaje por la corriente multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, la potencia real, y es por eso que hemos calculado la corriente, es básicamente el valor que nosotros tenemos de voltaje, que es de 15, multiplicado por el valor de la corriente, perdón, que hemos hallado que es de 4.25, pero es 4.25 por 10 a la menos 3, por si acaso, ¿no? 10 a la menos 3. Y esto por el coseno de 75.59 grados. Entonces vamos a tener aquí una potencia real. Multiplicamos el 15 por 4.25, perdón. 15 por 4.25. Y me sale 63,75. ¿Ya? Entonces tenemos acá 63,75. ¿No? Este 63,75 todavía no estoy tomando en cuenta esto. Porque esto para mí, este 10 a la menos 3, quiere decir milis. Entonces, al final el resultado que yo vaya a sacar lo voy a expresar en mili. ¿Ya? Entonces, a esto todavía hay que multiplicarle el coseno de 75,59. ¿Ya? Entonces, prácticamente nuestra potencia real quedaría como este valor multiplicado por el coseno de 75,59, que me da 0, uy, a ver. 63.75 multiplicado por el coseno de 75.59. Ahora sí, tenemos un valor que es de 15,86. ¿Ya? Entonces, no se olviden el mili. Tenemos acá un valor que es de 15,86. ¿Ya? El mili viene ahora. Y las unidades que nosotros tenemos de la potencia real, si ustedes recuerdan, es el watt. Cuando hablamos de potencia real, la potencia real se expresa en watts, ¿no es cierto? La potencia reactiva se considera en volt ampere reactivo. Y la aparente utiliza lo que son las unidades del volt ampere. ¿Ya? De esta manera, miren, nosotros ya tendríamos el ejercicio resuelto. Entonces tenemos la potencia real y tenemos el valor, que es el valor del factor de potencia, que era de 0.24. ¿Sí? Muy bien, hasta acá, para pasar al siguiente ejemplo, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, tal vez quisieran que les repita algo. ¿Ya? Podemos continuar entonces. A ver, continuamos y bueno, a ver, ahora estamos haciendo el siguiente ejercicio, ¿no? Este de acá ya lo hemos resuelto, entonces nos faltaría este otro, ¿no? Para este de acá nos está pidiendo calcular la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia real, ¿no?
nos está pidiendo las tres potencias. Entonces, de la misma manera, miren, yo necesito acá para calcular las potencias, necesito por una parte las corrientes, ¿no? ¿Qué corrientes yo voy a utilizar? Entonces, para la potencia real, que es la de todo, necesitaría que la impedancia total, ¿sí? Para lo que vendría a ser la potencia, en este caso, por ejemplo, reactiva, nosotros necesitamos lo que vendría a ser la reactancia del capacitor, ¿no? Y para la otra necesitaríamos esta, ¿sí? De esta manera, miren, tenemos el capacitor, pero el capacitor está en microfaradios, entonces necesitamos llevarlo a lo que vendría a ser la reactancia capacitiva. Entonces ahorita estamos viendo el ejemplo número 3. Aquí estamos viendo el ejemplo número 3, que consiste en lo siguiente. A ver, lo primero que tenemos que hacer es determinar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, esto es 2 por pi. Tenemos el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia es 1 por 10 a la 3. Y tenemos el valor del capacitor, que es 0,15 por 10 a la menos 6, ¿no? 1 sobre todo esto. Entonces, ya hemos visto, este de acá podríamos reducirlo con este y aquí nos quedaría a la menos 3. Entonces, la reactancia capacitiva va a ser igual a, entonces tenemos acá 1 dividido entre 2 por pi multiplicado por 0.15 con un exponente a la menos 3. Entonces, me sale 1.06. Entonces vamos a tener acá 1,06. Y esto está en kilo ohms. ¿Ya? ¿Están controlando los resultados? ¿Están verificando? No están ni hurgando su calculadora, ¿no? Ya. Vamos a darle una revisadita más para ver si el resultado que estamos viendo en este momento es el correcto. Y esto tiene un exponente a la menos 3. Está bien, es 1.06 kiloohms. Entonces tenemos ya la reactancia capacitiva. Para el tema de la impedancia, necesitamos determinar, vamos a tener acá Z, la resistencia que es de 470 ohmios, menos J, y bueno, o expreso esto en kilos, o esto lo expreso en ohmios solamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que volver a expresar esto en ohmios. Entonces, vamos a tener acá 1060 ohmios, ¿ya? Y bueno, todo esto estaría expresado en ohmios. Esta sería la forma rectangular. Vamos a ver la forma polar. Entonces tenemos acá 470 al cuadrado más 1060 al cuadrado. Y la raíz de todo esto me sale 1159. 1159, 1.16 kiloohms. Los voy a tener acá 1,16. Ojo que aquí otra vez estamos utilizando kiloohms, ¿no? Vamos a sacar el ángulo. Para el ángulo tenemos 1060 dividido entre, la tangente inversa de 1060 dividido entre 470. Entonces tenemos 66.09. 66.1 prácticamente. 66.1 grados. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora sí, bueno, esto de acá está en kiloohmios, tenemos el valor de la impedancia. Y vamos a comenzar a determinar cada uno de los valores, ¿no? Por una parte, necesitamos la corriente, ¿no? La corriente, ya sabemos, es el voltaje, 10 voltios, que es de 10 voltios y 0 grados, es el voltaje de la fuente, es un dato, dividido entre la impedancia. Entonces, la impedancia nos ha salido 1.16. 1,16, esto no se olviden, es kilos, con un ángulo de
66.1. 66.1 grados, ¿no? Este valor de acá, me estoy olvidando, al ser capacitivo es negativo, ¿no? Este ángulo de acá es negativo. Muy bien, entonces determinamos el valor de la corriente y es prácticamente 10 dividido entre 1.16. Tenemos 8.62, ¿no? Pues vamos a tener acá 8.62. Ojo que este 10 a la menos 3 se va a volver milis, ¿no? Entonces tenemos 8.62 con un ángulo de 66.1 miliamperios. ¿Sí? Y esto está en grados. Entonces ya tenemos el valor de nuestra corriente. Podemos determinar ahora lo que es la potencia real, ¿no? La potencia real va a ser el voltaje, que es 10, multiplicado por la corriente, que es 8.62, no se olviden, esto es milis, esto es por 10 a la menos 3, y esto multiplicado por el coseno del y el ángulo que hemos determinado de la impedancia, que es de 66.1, ¿no? Entonces tenemos acá 66.1 grados, ¿sí? De esta manera, la potencia real, un segundito, vamos a dejar entrar al compañero. Entonces, nuestra potencia real sería 10 por 8.62 con un exponente a la menos 3, multiplicado por el coseno de 66.1. Entonces, tengo acá 0.0349, ¿no? Vamos a recorrer las comas, tenemos 1, 2, 3, 34.9, ¿no? Entonces tendríamos acá 34.9 miliwatts, ¿sí? Tendríamos 34.9 miliwatts. Ya tenemos la potencia real. Ahora yo quiero determinar las otras potencias, ¿no? Un ratito vamos a volver al ejercicio. Y acá hay un caso particular. Miren, estos dos están en paralelo. Entonces, están en paralelo. El voltaje de la fuente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a repetir acá y se va a repetir acá. Entonces, tengo el voltaje de la fuente, tengo la resistencia, tengo el voltaje de la fuente, tengo la reactancia capacitiva. Entonces, yo puedo determinar el valor de la corriente y el valor de la corriente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eso, ¿no? Es hacer básicamente eso. En el caso de la parte capacitiva, ¿no? Para la parte capacitiva, la corriente, ¿no? Que está pasando por el capacitor, va a ser el voltaje que tenemos de la fuente, porque esto está en paralelo, dividido entre el valor de la reactancia capacitiva que hemos hallado, que lo teníamos por acá, que era de 1060, ¿no? 1060 con un ángulo de menos 90 grados. Entonces, tenemos acá 1060 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 10 dividido entre 1060. 9.43. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Es 9.43. Miliamperes. Correcto. 9.43 con un ángulo de, esto va a pasar, ¿no? 0 menos 90, esto va a ser 90 grados. Y esto estaría, como dice la compañera, en miliamperios. ¿Ya? Tenemos ya la corriente. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso es determinar lo que vendría a ser el valor de la potencia, ¿no? En este caso nosotros queremos determinar la potencia reactiva, nuestra potencia reactiva. Y esta potencia reactiva va a ser el voltaje que nosotros tenemos multiplicado por la corriente. Entonces, tenemos acá un voltaje que es de 10
y hemos determinado acá una corriente que es de 9.43. El mili va a hacer que el resultado cambie en cuanto a las unidades. Por eso es que no lo estoy tocando todavía, ¿ya? Entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a tener básicamente acá 94.3 mili. ¿Y en qué unidades está la potencia reactiva? Bar. Volt ampere reactivo, ¿no? Entonces de esta manera nosotros tenemos aquí lo que es la potencia. Y posteriormente, bueno, ahora podríamos calcular el de la resistencia, ¿no? Entonces tenemos ya la potencia reactiva, tenemos la real y nos faltaría la aparente, ¿no? Entonces, tenemos acá lo que vendría a ser la corriente de la resistencia, que va a ser igual a el voltaje, ¿no? El voltaje que tenemos, esto está a 0 grados. El valor de la resistencia, que era de 470 ohmios, esto igual está a 0 grados. Y básicamente acá tenemos 10 dividido entre 470. 1, 2, 3. Nos saldría 21.2. ¿ya? 21 con un ángulo de 0 grados miliamperios, ¿no es cierto? ¿Está bien, Noelia? 21.2. Ya. Vamos a hacer caso a tu precisión. 21.2. 21.2 con un ángulo de 0 grados en miliamperios, ¿no? Entonces, la potencia acá, ¿no? Vendría a ser básicamente, vendría a ser el voltaje multiplicado por 21.2, ¿no? Esto no se olviden, en realidad esto es por 10 a la menos 3, esto es milis. Tendríamos 212 milivolt ampere, ¿sí? De esa manera es que nosotros tenemos ahora las tres potencias, ¿ya? Tenemos todas las potencias que hemos calculado. Si se dan cuenta, en realidad estamos aplicando todo lo que hemos aprendido de circuitos, o sea, en circuitos en corriente alterna hasta el momento. Y bueno, solamente estamos aplicando las ecuaciones para calcular las distintas potencias y los criterios, ¿ya? Ese es el cambio en realidad. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez, o algo que quieran que se repita. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto lo que es la potencia en circuitos RC. Nos faltaría ver la potencia ahora, pero en circuitos RL, ¿no? Entonces, tenemos el circuito RL como tal, que consiste en lo siguiente, ¿no? Dice, el circuito RL dispuesto en serie, en realidad la teoría es bastante parecida a lo que hemos visto en RC, es mayor a la reactancia inductiva. Más de la energía total suministrada por la fuente es convertida en calor por la resistencia que la guarda por el inductor. Está pasando exactamente lo mismo que con el capacitor. Asimismo, cuando la reactancia es mayor que la resistencia, más de la energía total es guardada y regresada que la convertida en calor, ¿no? Está pasando algo bastante parecido a lo que hemos mencionado. ¿Qué quiere decir, en resumidas palabras, lo que está más o menos describiendo acá? Es lo siguiente, yo tengo acá la potencia aparente, tengo la potencia reactiva y tengo mi potencia real, ¿ya? Entonces, la potencia aparente, esa potencia aparente, va a variar tomando en cuenta el valor de la potencia reactiva y el valor de la potencia real. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo menos potencia reactiva, esto va a bajar. ¿Y qué es lo que va a suceder con la pendiente? La pendiente también va a reducir, ¿no? Entonces, miren, está pasando algo muy parecido a lo que sucede con los circuitos que son RC, ¿ya? De esta manera, tenemos este triángulo, perdón, antes de pasar, tenemos este triángulo de acá, que básicamente, miren, lo que nos está mostrando, a diferencia del otro, si ustedes recuerdan cómo era el otro,
El otro era bastante parecido, pero era invertido, ¿no? Y eso se debe a que, bueno, cuando hablamos de reactancia capacitiva, la pendiente es negativa, ¿no? En cambio, cuando hablamos con reactancia inductiva, la pendiente ya llega a ser positiva, ¿sí? Es la única diferencia, pero en realidad, si se dan cuenta, es el mismo triángulo, ¿no? Es básicamente el mismo triángulo, por lo tanto, los criterios no van a cambiar, ¿sí? De esta manera, aquí tenemos un ejercicio en donde les voy a dar un espacio de 10 minutitos, no, menos, unos 5 minutitos para que... Esto era de bobina, qué bacán, sí es el mismo ejercicio de acá, qué bacán. Ya, bueno, al momento de colocar la imagen, seguramente he repetido la misma que la de arriba en vez de copiar la otra, ¿ya? Qué bacán, bueno, el criterio es básicamente el mismo, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos aplicando lo que es la reactancia inductiva, ¿no? Veamos este otro caso, a ver. Dice acá, por ejemplo, ¿no? A ver, estas preguntitas se las dejo a consideración, a ver, para que las analicen. Dice, si una carga es puramente inductiva, y la potencia reactiva es de 10 bar, la potencia aparente es de, ¿cuál creen que es el resultado? Nuevamente, miren, tenemos una carga que es puramente inductiva. No tiene la parte resistiva, es puramente inductiva. Y la potencia reactiva de esta carga inductiva es de 10 bares, 10 volt ampere reactivo. Entonces, la potencia aparente, ¿qué valor tiene? Acá. ¿Qué opinan? A ver, eso para la primera pregunta. La segunda pregunta dice, para cierta carga, la potencia real es de 10 watts y la potencia reactiva es de 10 volt ampere reactivo. Entonces, la potencia real es de, ¿y cuál será el valor? A ver, este sí está más interesante. Les voy a dar unos 5 minutitos para que los analicen y después me van a decir qué inciso es la respuesta, ¿ya? Entonces, a ver, les dejo por acá el enunciado para que lo puedan revisar. Unos 5 minutitos para que revisen los dos y me indiquen cuál es el resultado, ¿ya?
¿Cómo les ha ido? Con el primero, por lo menos. Con el primer enunciado. Aldair, ¿cuánto te ha salido? El primero, que dice, si una carga es puramente inductiva y la potencia es de 10 bares, la potencia aparente es de... ¿Cuánto te ha salido, Aldair? Estoy pensando cómo realizar, Inge. Estás pensando cómo realizar. Alexander Sí. Velázquez, ¿cómo te ha ido? Igual estoy analizando para ver. ¿Ya? Pero yo creo que sería el B. B y el D para mí. ¿El B? B y D. El B. Sí, en el primero sería el B y luego el D. Y luego sería el D. Ya, muy bien, Alexander. Válida tu respuesta. A ver. Brian Moreira, ¿cuánto te ha salido? ¿Qué inciso crees que es el resultado? Brian. Brian está y no está en la clase, ¿no? Daniel Ángel Quispe, ¿cuánto te ha salido? ¿Estás, Brian? Debes tener problemas técnicos con el micrófono. Vamos a aclarar esto un poco. En realidad, estos ejercicios son bastante sencillitos, pero son un poco más de análisis, ¿ya? ¿Qué es lo que no debemos olvidar aquí? El triángulo de potencias, ¿no? El triángulo que hemos visto de potencias, ¿no? Entonces, por una parte tenemos aquí lo que es la potencia real, ¿no? Por otra parte tenemos aquí lo que es nuestra potencia aparente. Y acá tenemos la potencia reactiva, ¿no? Este R le voy a poner, ¿ya? Para poder diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahorita acá? Dice, esta es una carga puramente inductiva, no tiene parte resistiva, ¿ya? Entonces, queremos determinar cuánto es el valor de la potencia aparente. Entonces, prácticamente acá, ¿cómo nos estaría mostrando? Si nosotros tenemos esa gráfica que siempre hemos ido manejando de esta manera, nuestra potencia reactiva estaría en este sentido. Y no existe la potencia real, por lo tanto, no hay triángulo, ¿no? En este triángulo, que es un triángulo de Pitágoras, ¿no? Es un triángulo como cualquiera de Pitágoras. Si yo quiero determinar esto que es mi potencia aparente, la potencia aparente va a ser la raíz de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva, ¿sí? Más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos que la potencia real, este de acá nos está diciendo que no existe, no hay esto. Entonces, esto de acá es 0, directamente 0, ¿sí? Al hacer la raíz, ¿qué es lo que va a suceder? Este se va a ir con este. Entonces, ¿qué sucede? Que la potencia aparente había sido igual a la potencia reactiva, ¿sí? De tal manera que, bueno, si tengo acá mi potencia reactiva que es 10 bares, en este caso la potencia aparente va a ser 10 volt ampere, ¿sí? Para el siguiente, dice, para cierta carga la potencia real es de 10, volvemos a hacer el mismo triángulo, entonces aquí tengo una potencia que es de 10 watts, y nos indica que la potencia reactiva es de 10 bares, por acá. Entonces acá tenemos 10 bares, ¿no? Van a disculpar, es un poquito difícil escribir con el cursor. Entonces esto se va. Entonces tenemos acá 10 bares, ¿no?
10 bar. ¿Sí? Hemos formado ahora el triángulo. Nos está pidiendo determinar nuestra potencia aparente. ¿Ya? Entonces, se aplica lo mismo. Miren, tenemos aquí un triángulo que es como el de Pitágoras. Entonces, la potencia aparente va a ser la raíz de, y tenemos acá nuestra potencia real al cuadrado, más la potencia reactiva, que también es de 10, ¿no? Entonces, si ustedes calculan esto, la potencia aparente les va a salir alrededor, les voy a poner aproximado, de 14.14, ¿no? ¿Y esto en qué unidades está? Esto está en volt ampere, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado había sido? Había sido el C, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Miren, estoy tratando de reforzar con esto lo que es el triángulo de potencias, porque el triángulo, se han dado cuenta, es bien importante, es bien importante. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quisieran tal vez que les repita. ¿Se ha entendido todo? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Miren, bueno, con esta última diapositiva estaríamos terminando esta parte de potencia, que esta analogía es bastante interesante y seguramente es una analogía que a muchos de ustedes les va a gustar. Es una comparación entre lo que es la potencia activa, la potencia reactiva y lo que vendría a ser la potencia aparente, ¿no? Lo que sucede acá, por ejemplo, cuando ustedes sirven la cerveza, al momento de servir es inevitable de que se genere esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, que cuando ustedes sirven la cerveza, esta parte de la espuma no es bebible, ¿no? Es más, no es que sea un gran conocedor, pero si uno toma la parte de la espuma, en realidad te hincha un poco la barriga, no es tan agradable como lo que viene abajo, ¿no? Lo que viene abajo, ¿no? Es algo un poco más agradable, ¿no? Al paladar, eso para los que les gusta la cerveza. Entonces, se hace siempre una comparación, miren, y esta comparación me parece bastante interesante, porque en lo que es el vaso de cerveza, ustedes pueden ver lo que es la potencia reactiva, lo que es la potencia activa y lo que vendría a ser la potencia aparente, que sería el total. Entonces, la potencia reactiva, en este caso la espuma, eso es perdido. La potencia activa, o la potencia real que hemos visto, esa es energía útil. Eso es algo que sí podemos utilizar, ¿ya? Y la aparente vendría a ser el total, ¿sí? Vendría a ser el total de todo. Ahora, aquí hay un dato más interesante. Para esto voy a necesitar la opinión de ustedes, ¿no? Cuando ustedes sirven la cerveza, si no quieren formar esa espuma, ¿qué es lo que hacen? Tampoco saben eso. Uy. Si no quieren hacer la cerveza si no quieren hacer la espuma, perdón, en el vaso de cerveza, ¿qué es lo que hacen ustedes? No tomo. El Aldair no toma. Qué bien. No sabe cómo. ¿Alguien sabe cómo? Nadie. Ah, qué bien, son chicos muy saludables. Muy saludables. Qué bueno. Ya. En realidad, miren acá, cuando uno quiere evitar, por ejemplo, que se forme esta espuma, básicamente lo que se hace es, bueno, a ver, tenemos el vaso, tenemos por aquí nuestra botella, tenemos aquí el vasito, este es nuestro vaso, y tengo por aquí la botella. Con respecto a esto, que vendría a ser nuestra horizontal, yo no puedo agarrar y poner la botella de este lado para que vierta la cerveza, o de este lado, ¿sí? O sea, que lo ponga a 90 grados con respecto de la horizontal, o con un ángulo bastante grande. Este es un ángulo grande. Lo que hago es poner la botella más o menos de este lado.
Entonces hacemos que el ángulo, la pendiente, sea bastante pequeña, ¿no? Y gracias a esto y la inclinación que se tiene del vaso, nosotros evitamos de que se genere mucha espuma, ¿sí? Al evitar que se genere la espuma, tenemos más cerveza que espuma, que es más o menos lo que queremos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, algo bastante parecido está pasando en este caso con lo que es el tema de las potencias. Si yo no quiero potencia reactiva o no quiero mucha potencia reactiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reducir la pendiente, lo que habíamos mencionado, ¿no? Y de esa manera conseguir de que el factor de potencia tienda a 1, sea muy próximo a 1, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran que repita. Todo claro, Inge. Todo claro como la cerveza que no toma el Aldair. Ya, a ver, vamos a aprovechar Aldair. Bueno, no era una tarea, pero sí les había pedido que averigüen, ¿no? Cuánto es el factor de potencia, cuánto es el ángulo que exigen en las industrias que tengan para el tema de consumo. ¿Qué has podido averiguar, Aldair? ¿Qué es la energía activa y más la energía reactiva? Y me salió cuando he investigado los factores de potencia, pero no encontré el dato. No has encontrado el dato, qué macana. A ver, Jaime Coro, ¿qué has podido averiguar? No he podido averiguar, Inge. No te has mosqueado siquiera para averiguar que eso habíamos preguntado la anterior clase. Qué macana. O sea, no están participando mucho. Qué macana, chicos. Ya, entonces, bueno, si no hay más preguntas, más dudas, vamos a quedar hasta acá, chicos. No se olviden, por favor, miren, nuevamente eso para los que han entrado un poquito tarde. Tienen ya su actividad 6, ¿no? Que es para la parte de potencia. No se olviden, hemos visto circuitos RLC, lo que quiere decir circuitos RLC también entra acá, que es algo que les había explicado en la anterior clase. Y también la parte de potencia. Entonces, esto se va a habilitar desde las 8 hasta las 10 de la noche del día de hoy. Tienen 2 intentos, los 2 intentos son promediables. Si no les va bien en el primer intento, pueden entrar a un segundo intento. Si les va peor que en el primero, van a tener cuidado porque su nota va a bajar más, porque es promediable. Y una vez que ingresan al cuestionario, tienen 40 minutos. Entonces, tienen bastante tiempo, ¿ya? En esta parte ya no les estoy poniendo la autoevaluación. Dentro de este cuestionario, como les había comentado, ya está la autoevaluación. Tienen algunas preguntas de teoría, como les había comentado en la anterior clase, y tienen 2 ejercicios más, ¿ya? Uno de circuitos RLC y el otro que es de potencia. Muy bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, consultas, estaríamos quedando hasta acá. Que les vaya muy bien en el cuestionario y nos vemos hasta la siguiente semana. Les envío un saludo grande, espero se encuentren todos bien y nos vemos, chicos. Hasta luego, Inge, buenas noches. Nos vemos, chau, chau.